Piali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la tercera casilla de la 23ª y el tonali es Jay Iscuintli. Y aquí está Coyot. Vean cómo ha crecido. Es una muchachota. Mira. Dile hola. Bueno, pues ella es Coyot y ya creció mucho. Es muy inquieta, le gusta ir al jardín, oler el romero, el orégano. Y bueno, en el numeral 3 tenemos a la señora Chalchutlicue, que viene acompañada de Tloctli. Y en el signo tenemos a Mictantecutli. La señora de la noche es Tlazolteotl. Y bueno, esta es la primera parte de esta lectura. Nos vemos al ratito. Ay, sí, la primera parte, porque la Coyo ya se quiere bajar. Dile adiós, adiós. Yeah. Bueno, ya estoy de vuelta, ya estoy aquí en mi rinconcito de lectura y de estudio. Ya la hermosa traviesa Coyot se ha ido a su casa. Es mascota de mi hijo, el mayor, y para mí es como mi nieta. Y además la quiero mucho porque llegó en la trecena y en el día de la señora Chantico, es en el día 9 Iscuintli, así que bueno, pues ya se ha ido, ya estuve jugando con ella, ya la dejé que hiciera y deshiciera en mi jardín, es una cachorra, sí, hay que educarla, pero bueno, los abuelitos malcriamos, así que para mí ella es la señora Chantico y yo la dejo que se divierta. Estamos en un tonali Jay Iscuintli y en el numeral 3, les decía yo al inicio, tenemos a la señora Chalchutlicue. Y en el signo Itzcuintli tenemos a Mictantecutli. Así que este río corre y viaja y llegará hasta el Mictlán. Este numeral 3, el Yey, también nos recuerda precisamente a la señora Chantico porque alude a las 3 piedras del fogón. Y esas 3 piedras a nivel de las estrellas, pues está representado en el cinturón de Orión. Los perritos están relacionados también con el fuego, son guardianes del fuego en muchos de los relatos mitológicos. Y la señora Chantico sabemos que es el fuego del corazón. Así que este numeral 3 nos conjunta a la señora Chalchutlicue, que es la regente, o más bien la acompañante del numeral 3, junto con un ave que tiene mucha garra, que es Tloctli, y que también tiene una pues está cargado de tona porque siendo pariente de las águilas, también tiene una representación en él de lo que es nuestro sol de Tonatio. Así que nos toca fluir, correr, andar en la vida. Y fíjense que fluir y tener amigos significa poder ver a través de los ojos de estos amigos, sentir a través de su corazón. Es muy importante escuchar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Fíjense que los hermanos, pues ya, son nuestros hermanos porque han nacido del mismo vientre, pero nuestros amigos son nuestros hermanos de corazón. A ellos nosotros los vamos eligiendo y ellos a nosotros. De alguna manera nuestros amigos se parecen a nosotros, porque hay algo que resuena en ellos o hay algo que ellos poseen que nosotros queremos, pues, desarrollar, ¿no? Queremos emular de ellos, así que elijan bien a sus amigos. ¿Quién es la señora de la noche? Tlazolteotl. Y ella nos va a ayudar a tejer nuestro destino. Yo he recopilado mis ideas y las puse en este texto que dice así. Jay Iscuintli es un murmullo que nos permite armonizarnos. Hace rato en el programa de Tlapoguía, nuestro amigo Justo nos decía, hoy nos podemos sentar alrededor del fuego como amigos a cantar. Pues estas 3 piedras que también están inmiscuidas en este numeral, que sean ese calorcito que permita unirnos, que permita ser todos uno solo, una sola comunidad, que fluya como la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa,
que donde Tloscli el gavilán se presente con su plumaje de luz, nosotros podamos encontrar ese camino hacia la luz, hacia la verdad. Y no podemos encontrarlos ese camino si no entramos a nuestra sombra. Y esa sombra está muy bien representada también por el Mictlán. El señor Mictlantecutli está dispuesto a recibirnos hoy para entregarnos lo que andemos buscando. Igual que Quetzalcóatl fue ahí a ese espacio acompañado de Xolotl, que es un ser divino con un rostro canino. Bueno, pues él fue por los huesos de las antiguas humanidades. Nosotros pensemos hoy, antes de irnos a dormir, qué queremos que el señor Mictlantecutli nos dé, porque él guarda ahí los saberes sagrados y mucha información de los que nos han trascendido. Así que este numeral 3 es mágico y resuena no solo en nuestro corazón, sino en el corazón de todos los pueblos del Semanáhuac. Es un símbolo también de pasión y de purificación al tener a Chantico y al Chalchutlicue relacionados. Quienes nacen bajo este numeral 3 son como esta agua que danza y que recorre la tierra. Son un andar que lleva la pasión, el gozo por la vida de Iscuintli. Son esas personas que conectan bien con su ser interior, con su divino que los habita, en ese lugar de silencio y de reposo que es el Mictlán cuando vamos a dormir. Cada aleteo que dé hoy Tloscli es una promesa para nosotros de crecimiento, de oportunidad de alcanzar el autoconocimiento en este viaje que hacemos constantemente hacia esa sombra, hacia ese encuentro con la creatividad misma. Y bueno, pues Iscuintli es el viaje, la celebración de la vida, el gozo de ir juntos y de llegar más lejos. En cada paso que damos, nuestro corazón palpita con más fuerza. El fuego de nuestro espíritu se enciende y somos las mismas estrellas de ese cinturón de Orión. El conjuro que he preparado para esta coordenada es el siguiente. Hoy yo mismo soy Jay Iscuintli, el del corazón tonado. Voy entusiasmado, invito a mis amigos a caminar conmigo. Vamos con conciencia de muerte, disfrutando de este viaje, explorando y aprendiendo de cada experiencia. También yo soy el amigo leal que comparte, que se comparte, la escucha atenta, la sonrisa oportuna, la mirada cálida. Soy información que trasciende y en mis encuentros con Mictlantecutli soy esa verdad que yo misma ando buscando. Cuando la señora Chalchutlicue me posee, fluyo sobre la tierra. Soy un ladrido de felicidad y con Tlazotleotl sigo tejiendo mi destino en este espacio-tiempo repleto de posibilidades y de oportunidades. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, pues hagamos hoy un trato. Hay que cuidar nuestra salud. Si nosotros estamos contentos, felices y tranquilos, seremos como estos perritos que siempre son para ellos todo es un nuevo comienzo. Siempre están dispuestos a moverte la cola, a acompañarte, a parar las orejas, a mirarte atento, a reconocer el aroma de tus emociones. Que nosotros podamos, como ellos, interpretar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos también, para poder darles el apoyo que necesitan y también que ellos nos lo den a nosotros. Vivimos en comunidad y la comunidad se fortalece cuando todos nos asumimos como esto, como amigos, hermanos de corazón. Timota.